Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con usted nuevamente y poder compartir estos minutos, los cuales podemos transformar este momento en un momento glorioso de bendición por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe que Dios ha puesto en nuestras vidas, nuestra confianza que ha puesto por medio de la palabra. Así que es una bendición estar con ustedes una vez más. Amén. Vamos a ver en este día la lección que tiene por título, vamos a llamarle, la bendición de Dios derrota la maldición que nos acecha. Hay una maldición que nos acecha, que es estar fuera de la voluntad de Dios y quedamos a merced del enemigo. Usted sabe que hay un enemigo que nos acecha, que nos asedia, que anda como el león rugente alrededor buscando a quien devorar, y al que está falta de atención lo ataca. Entonces, y a veces nos viene una y otra tras otra dificultad en nuestras vidas, que llega un momento a contraponer nuestra fe y la pone en estrecho y llegamos a flaquear. Pero vamos a aprender por esta lección breve, vamos a intentar traspasar todo intentar pasar la potencia que tiene esta lección en cuanto a la confianza en Dios, para poder sobreponernos a esas dificultades, porque poderoso es Dios para la destrucción de fortalezas, dice la Escritura. Y toda fortaleza que se levanta en contra de nosotros, de los siervos, siervas del Señor que están dispuestos a adorar, a bendecir, glorificar al Rey, se levantan problemas. La vida es así, pero el que confía y persevera y se mantiene firme, alcanza la victoria. Así que vamos a estar viendo, vamos a seguir en la cadena de la bendición que hemos estado viendo, la vida, las promesas que Dios dio a Abraham, que fueron traspasadas a Isaac. Y luego vimos recientemente cómo fueron traspasadas a Jacob. También vamos a ver un poquito de eso, pero que ahora afloran en bendición en José, hijo de Jacob. Este es el linaje, esta es la descendencia, este es el propósito que Dios tiene en su plan, en su proyecto. Dios tiene un plan, un propósito, y ese propósito se va a cumplir. Vamos a ver, haciendo un poco de recuento, nosotros vemos que Dios le habló a Rebeca diciendo que en su vientre habían dos pueblos y que estaban luchando entre sí, y que uno sería más poderoso que el otro. Y esto se refería a Jacob y a Esaú, que estaban luchando en el vientre. Eran esta concepción de vida que Dios le dio, porque ella hasta ahí era estéril, pero Dios le concedió el tener vida en su vientre, producir vida. A veces nosotros damos por descartado que la vida se va a producir porque sí, pero vemos que no siempre es así, porque en todo tiene dominio Dios. Dios es Dios de los cielos, de la tierra, de nuestra vida y de toda la naturaleza. Él tiene dominio de todo, nada le escapa a su conocimiento, a su propósito, a su voluntad, a su poder, a su autoridad. Entonces hacemos bien en poner atención, a darle un tiempo apropiado, propicio, de poder brindarle atención a los ruegos, a las súplicas del Señor Dios Todopoderoso en nuestro corazón. Ahí clamar siempre que nos ayude a andar en su voluntad, porque nos cuesta andar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Vamos a ver aquí, Jacob
había recibido, más bien Rebeca había recibido la bendición de Dios diciéndole, el menor servirá al mayor. Esto fue lo que le dijo a Rebeca. Y ellos decidieron después apropiarse de la bendición de la cual Dios le había profetizado antes y quisieron ayudar, quisieron intervenir. Eso es cuando uno toma las decisiones en nuestra voluntad. Nosotros buscamos en nuestra voluntad y equivocamos y decidimos erradamente. Entonces, la importancia de poder estar conectando con la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo Jacob, que estaba tras la bendición que Dios ya le había dado, sin embargo él hizo mal porque engañó a su padre, traicionó a su hermano, tuvo que huir porque su hermano lo amenazó de muerte, y todas estas cosas le trajeron muchos males. La Escritura dice, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Bueno, Jacob sembró engaño y eso también cosechó porque se tuvo que huir a la casa de su tío Labán, el hermano de su madre, y allá conoció a Raquel, se enamoró y trabajó 7 años por ella y su suegro lo engañó porque el día de la boda lo emborrachó y le dio por mujer a su hija mayor, Lea. Entonces Jacob, luego de haber sufrido este engaño, tiene que trabajar 7 años más por Raquel. Él amaba a Raquel, no a Lea. Pero ahora tenía 2 mujeres. Ahora tenía doble problema. Porque Lea le comenzó a dar hijos y Raquel no le podía dar hijos. Era estéril. No le concebía hijos. Dios no le había dado tener hijos. Y fue así como Lea le dio 7 hijos. Le dio 6 varones y una mujer, Dina. Encontramos ahí nosotros que Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Luego, como Raquel no veía hijos en ella, le pidió a Jacob que se uniera a su sierva, a su esclava, y le dio entonces, ahora le da a Bila, y Bila le da 2 hijos a Jacob, le da Dan y Neftalí. Ahora aquí ya son 8, y luego también Lea le dio su sierva y también concibió 2 hijos de Silpa, Jacob, Agad y Aser. Entonces ahí tenemos los 10 primeros hijos de Jacob, 11 con Dina. Y luego encontramos en el capítulo 30, versos 22 y 23, que dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Entonces, ahí vamos a ver nosotros, esta es la familia de Jacob, la cual hay una situación que va acarreando dificultades solo porque se salieron del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de no hacer como Dios o no tener confianza en Dios para esperar en Dios, porque Dios tiene el dominio y el control de todo. Es impresionante eso, poder confiar que Dios tiene el control. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Jesús, oramos para que nos permita a través de esta lección aprender a confiar en usted.
aprender a esperar en usted, aprender a buscar en su presencia, Señor, la bendición de su mano y no tomar nuestra decisión por nuestro propio parecer, sino que muévanos usted a buscar su voluntad, Dios, y enséñenos a andar en su propósito. Pedimos su bendición, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, decíamos que Jacob había comenzado mal y tuvo que huir. Vimos que Jacob, su hermano lo amenaza de muerte y tenemos una vida bien dificultosa en Jacob, el que había sido escogido para una bendición. Y ahora lo tenemos huyendo, y cuando escapa de camino, Dios, en su fatiga, en su cansancio, en su agobio por la noche, solo en el desierto, en Betel, Dios le habla en sueño y le dice que lo va a bendecir y que la tierra en que él está se la va a dar a su descendencia y que hará de él una gran nación y que será fuerte y que lo va a traer a ese lugar de vuelta, bendecido, y voy a estar contigo hasta que haya cumplido lo que te he dicho. O sea, la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios siempre es fiel. Él no abandona, no se cansa, ni olvida. Es Dios fiel, verdadero. Él dice y hace. Y no es lo que nos cuesta a nosotros poder comprender, poder aplicar en nuestra vida y tener esa confianza. Pues aquí tenemos a Jacob en la misma condición. Él recibe ahora otra vez esta bendición, ahora la recibe él, porque antes la recibió su madre. Y lo tenemos ahí en ese lugar, y él hace votos ese día al Señor, haciéndole promesa que él sería su Dios si lo trae y cumple la palabra que Dios ha hecho. Pero Dios no hay que tomarle la palabra en eso, porque Dios es fiel. Dios hace lo que Él dice. Entonces, vamos a hacer un repaso, todo el asedio que tuvo Jacob, de las dificultades en su vida, pero todo, hermanos, todo esto es producto de sus malas decisiones. Las malas decisiones nos traen problemas. Encontramos que él huye donde su suegro, donde su tío Labán, y luego pasa a ser su suegro, y encontramos que en Labán, en el capítulo 30 y en el verso 25 al 43, encontramos que Jacob es engañado por Labán. Ahí están los relatos, cómo Labán lo engaña y quiere sacarle provecho a Jacob, porque Dios había puesto la bendición sobre Jacob, y Jacob trabajaba para Labán, y sus ganados se multiplicaban, y entonces él no quería que se fuera, y para que se pudiera ir él le estaba proponiendo con algunas tretas, le decía los cabritos manchados serán tuyos, y los que sean sin pinta, estos limpios serán míos. Y entonces él le escondía a los machos manchados para que no le dieran cría. Pero Dios había prometido a Jacob bendecirlo, y Dios lo bendecía, igual le daba estas crías a Jacob. Bueno, luego encontramos que su suegro lo engaña, y él trabaja 7 años más por la mujer amada Raquel, y esta no le puede dar hijos. Esta mujer era estéril, y le decía a Jacob: dame hijos o me muero.
Y Jacob le dice, ¿acaso soy yo Dios que te ha privado de tener hijos para que pueda dártelos? Entonces, ahí teníamos esa dificultad, ese dolor en la mujer que él amaba. Más Lea le daba hijos sin dificultad. Y entonces había una rivalidad entre ellas. Se creó esa rivalidad primero porque tenían al mismo esposo y cada una querría contar con el amor, pero Jacob amaba a Raquel. Y eso para Lea tiene que haber sido muy triste, muy terrible. Cuando vemos el relato de cómo ella le va poniendo los nombres a sus hijos, vamos viendo cómo ella se esfuerza por agradar a Jacob para ver si puede arrebatarle ese cariño, esa predilección por Raquel, pero nunca pudo. Entonces había una rivalidad, capítulo 30, verso 1 al 24, encontramos el relato ahí de esa rivalidad que había entre ellas. La vida de Jacob asediada por, podríamos decir, con la maldición de la dificultad del problema. No obstante, todas estas dificultades, Dios las está manejando, las está usando para instruir a Jacob, a enseñarlo, gobernarlo desde la confianza, que confía en Dios y no en sus propias decisiones. También nos habla a nosotros, nos enseña estas situaciones, estos ejemplos, son para nosotros, para que aprendamos a confiar en Dios. Luego que Jacob ya tiene formada su familia, tiene estos problemas y quiere volver porque Dios le pone ordenanza también, que vuelva a su tierra. Y entonces Jacob quiere volver y tiene que salir huyendo, escondido de su suegro. Y en esta huida, bueno, Labán salió a buscarlo, porque ¿cómo se me va? Se me va la bendición, dice Labán. Entonces, y ahora Jacob lo tenemos enfrentándose. Mire, aquí empieza la etapa de enfrentar el problema. Se tiene que enfrentar con su suegro, que viene a decirle, bueno, ¿por qué sales huyendo? ¿Por qué te llevas el ganado? ¿Por qué a disputar una situación que él estaba pidiendo hacía rato? Pero su suegro era tramposo también como él y lo estaba queriendo detener. Quería detener la bendición para él y retener la bendición que había para Jacob, que Dios había preparado para Jacob y para su familia. Entonces, ahora, pero Dios comienza a intervenir directamente y en sueño previene a Labán diciéndole, no enfrentes a Jacob, no le pongas dificultad a Jacob. Entonces ya Labán tuvo que refrenarse de todo lo que él tenía porque Dios claramente le había dado una advertencia de que no podía ir contra Jacob. Y entonces en el valle de Jaboc, capítulo 31, verso 24 al 55, encontramos que ahora se enfrenta con el ángel de Jehová. Y lucha ahí con el ángel y tomando la oportunidad de esta bendición en el capítulo, perdón, dije 31, es en el capítulo 32, verso 22. Y dice entonces que el ángel del Señor lucha con él. Entonces tenemos aquí a Jacob luchando con el ángel. Había dicho bien, es en el capítulo 31. En el capítulo 31 y verso entonces
encontramos aquí a Jacob luchando con el ángel. Luego, en el capítulo 34, su hija Dina encontramos que es deshonrada. Fue abusada por Siquem, hijo de Amor. Y Simón y Leví vengaron la deshonra de su hermana, matando a Siquem. Y entonces ahí tuvieron que entrar en una situación bélica con sus vecinos. En el capítulo 34 también nos relata esto. Y ahora ya han crecido, están los hijos de Jacob cuidando ganado y viendo cómo su hermano José les relata los sueños que él tiene, y en todos ellos los representan a José como señor de ellos, y ellos le tenían celo, envidia, y lo venden. Deciden venderlo, y en ese propósito ellos están planeando deshacerse de su hermano por envidia, pero Dios está conduciendo todos estos eventos, los está conduciendo para llevarlos a bien. Como dice Romanos, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Capítulo 8, verso 28, a los que según su propósito son llamados. Entonces, a los que aman a Dios, las cosas todas se le van a volver a bien. Nosotros debemos confiar y movernos en esa voluntad, y Dios nos va a llevar a bien. Pero Jacob, entonces sus hijos ahora venden a José, y él tiene un gran dolor porque le dicen que su hijo fue muerto por un animal salvaje, lo atacó y lo mató. Entonces, ahora José va esclavo a Egipto, y ahí lo compra Potifar y lo hace... aquí sucede una operación formidable, que Dios está con José. Dios tiene un plan con José, y Dios está determinado a cumplir el propósito de bendición con la familia Jacob. La promesa que le hizo a Abraham, que pasó a Isaac, que pasó a Jacob, y ahora está en José. Aunque José no se ve la bendición desde la mirada, desde la perspectiva humana, porque sus hermanos le tienen envidia, lo venden, le tienen celo, y ahora es esclavo. Y como esclavo, José es bendecido Dios bendice a José, y dice la Escritura que cuando llega a Egipto, Potifar ve en José que Dios estaba con él. Potifar lo ve esa virtud. Dice, él visualiza una bendición en José, y ve que Dios está con él, y entonces lo pone a cargo de todos sus bienes. Digamos que aquí comienza José como a resplandecer este José. Pero el enemigo, que siempre está haciendo que la dificultad nos salga a dar golpes en la vida, parece que estamos saliendo de los problemas y se nos viene uno mayor. La mujer de Potifar quiso seducirlo, y José no se dejó por esa integridad que había en él. Él era íntegro y no iba a cometer tal falta. Y entonces la mujer lo acusó de algo que José nunca hizo, de intento de violación. Y fue a prisión José. Y en la prisión Dios también estaba con José. La Escritura, cuando vamos a la Escritura, dice, pero Jehová estaba con José. Ahora en la prisión
él les revela sueños a un panadero y a un copero. Al panadero dijo que le cortarían la cabeza y al copero le dijo que lo reintegrarían en su trabajo, sus labores del principio. Y cuando se cumplen los días de lo que había profetizado, o que habría, más que profetizado, habría interpretado José por los sueños, se cumplió tal y como él lo dijo, porque Dios estaba con José. Dios le revelaba, Dios le mostraba. Entonces, en esta oportunidad estamos viendo que Dios escogió de la familia un vaso para bendecir a la familia. En este caso es José. Dios siempre se dispone a bendecir, prepara el carácter de aquellos. José pasó por muchas dificultades, pasó primero por el evento de tener la revelación de los sueños y poder contárselo a sus hermanos, y aún ellos no comprendieron, y por eso se encendió la ira contra él, porque veían que era vanidoso, le decían, porque siempre él salía bien parado en los sueños. Era el personaje a venerar, a reconocer en los sueños. Era la persona que resaltaba en todo. Entonces eso creó ahí envidia, celos. Pero José, con todas estas dificultades, ¿qué se formó en José? El carácter. José se le formó un carácter firme, un carácter fuerte, un carácter paciente, porque supo esperar. No vemos en ninguna parte que a lo mejor puede haber pasado, tal vez, pero sería especulación de que José dudara de Dios, que dijera, ¿por qué, hasta cuándo un reclamo? No, no hay nada de eso. Solo José confía, solo José se mantiene firme, no duda, tiene plena confianza en que de algún modo Dios lo ayudará. Porque la Escritura dice, y Dios estaba con José, pero José yo no sé si lo vería o no. Como nosotros cuando estamos en medio del problema no vemos a Dios, pero Dios está ahí. Dios está en todo lugar donde un hijo, una sierva de Dios le adora, le busca. Dios está ahí porque es Dios omnisciente, está en todo lugar, es omnipresente, todo lo ve, todo lo sabe. Entonces es importante tener perseverancia, convicción, y esto se tiene que instaurar en nosotros con una actitud perseverante, que un carácter firme, que los problemas, las dificultades no lo hacen retroceder, no se amilana, no se acobarda, no retrocede, sino que está siempre firme, porque tiene confianza no en sí mismo, sino en Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos ha dado aliento de vida, aquel que en su palabra ha hecho promesas de bendición. Y estos preceptos que te mando hoy, dice en Deuteronomio, te ordeno que los enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y a tus criados y a tus siervos, y hables de ellos cuando estés en el campo, en la ciudad, en tu casa, las escribirás en los dinteles de tu casa, para que te vaya bien. Cuida de ponerlos por obra, dice, para que te vaya bien. O sea, Dios tiene un propósito de que nos vaya bien, quiere bendecirnos, pero hay dificultad para alcanzar ese propósito de Dios. Nosotros no vemos la mano de Dios a veces en medio de la dificultad. No vemos que Dios esté oyendo nuestra oración en medio de la dificultad. Dice en el capítulo 39,
verso 1 en adelante. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces, Dios estaba con él en medio de esa dificultad. Lo habían vendido, ahora lo estaban transando, lo estaban comprando. Y dice la Escritura, más el Señor estaba con José. Y así, dice en el verso 4, halló gracia José en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, ¿de qué manera Dios se manifestaba que estaba con José? En que ponía gracia a los ojos de los demás. De modo que aquel que es perseverante, aquel que no desmaya, aquel que no flaquea, que tiene confianza en Dios, Dios se manifiesta en su vida y los demás lo ven. Los demás ven que Dios está cumpliendo su propósito en todo lo que antes vimos, la dificultad de Jacob, la lucha de Jacob, porque hizo mal. Ahora José no ha hecho nada mal, solo esperó, tuvo paciencia, sufrió la afrenta, sufrió el desprecio de sus hermanos, el abandono, la traición, lo sufrió. Y ahora eso puede calar heridas profundas en el corazón, en el sentimiento de las personas. ¿Quién pudiera sacar esas raíces de amargura que quedan en el corazón por las traiciones, por las defraudaciones, por los engaños, por las injusticias que se cometen en la vida, con nosotros, nosotros con otros? En este caso José ha actuado en justicia y está sufriendo todo ello, pero aquí Dios ya está dando luz de bendición a José, diciendo en testimonio, pero Jehová estaba con José. Y le da como herencia a José, se casa, porque Dios, al revelar los sueños de estos siervos del faraón, tanto el panadero como el copero, el panadero fue decapitado, fue sentenciado a muerte, y el copero fue reintegrado al servicio que tenía con Faraón. Y el Faraón tuvo un sueño, porque todo converge en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, no importa quién sea, rey, señor, dominio, potestad, riqueza, pobreza, lo que sea, está bajo el dominio de Dios y convergen en su voluntad y en su propósito cuando Él quiere. Por eso debemos ser pacientes. Y José lo fue. Y entonces en su momento en que converge todo, en el tiempo de Dios, en el tiempo establecido, y Dios le da un sueño a Faraón y nadie se lo puede interpretar. Y entonces el copero se acordó de José. Y lo trajeron delante de Faraón, y Faraón le cuenta el sueño y José se lo interpreta. Y el Faraón quedó maravillado de la revelación que había tenido ante su presencia, y ahora dice, bueno, necesitamos poner a alguien a cargo de esta gran tarea. ¿Y de dónde sacaremos otro hombre con tanta sabiduría sino a este José? Y lo puso como segundo después de Faraón. Tenía todo el dominio de la tierra de Egipto. Y José se casó en Egipto. Comienza José a vivir la bendición de Dios. Es lo que nosotros llamamos bendición de Dios. Parece la prosperidad, para nosotros bendición de Dios. Pero lo cierto es que José estaba bendecido desde el vientre de su madre, porque su madre fue estéril y Dios le concedió tener hijos. Y le dio a José. Y por cuanto su madre clamó a Dios y le puso José, que me añada Jehová otro hijo, le concedió otro hijo, Benjamín, porque había bendición en José, en la confianza de la fe, porque clamaron al Señor y el Señor les concedió el tener hijos. Y ahora
José trae esta bendición, aunque él comienza a disfrutar los cariños, los afectos de su padre, los privilegios, pero comienza también a confrontar la ira, el enojo, la envidia, el celo de sus hermanos. Y es traicionado, vendido, puesto como siervo de una casa ajena. Ahí Dios lo prospera y luego viene el ataque del enemigo y lo manda a prisión. Y en prisión, cuando ya está, podríamos decir, en lo más profundo, en el pozo cenagoso, en el hoyo de la desesperación, desde allí Dios, el Señor Jehová, Jesucristo, nuestro Salvador, lo rescata, lo retoma y lo pone en alto sobre peña, y ahora está como segundo de Faraón. Y entonces se casa y Dios le concede tener 2 hijos. Y a uno le pone Manasés, que su significado es olvido. Quería olvidar todo lo pasado, no se iba a herir más con ello, no iba a sufrir más con los recuerdos del pasado. Olvido. Y luego Dios le concede otro hijo y a este le pone Efraín, fructificación. Entonces, porque ahora viene el fruto de haber estado perseverante, paciente. La bendición de Dios que destruye la maldición que nos acecha está en la fe en Dios, en la perseverancia, en la confianza, en la fe, en la certeza, en no desmayar, en ser paciente, en tener carácter firme y no mitigar ante la dificultad, sino enfrentarla, como lo hizo Jacob. Enfrentó al ángel de Jehová, luchó con él, lo descoyuntó, pero siguió luchando hasta que recibió la bendición. Enfrentó a su hermano que lo había amenazado de muerte, lo enfrentó, pero es que ahora viene Dios con él. Dios en Betel le dijo: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y entonces ahora eso es una fortaleza. Y recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque recibiréis poder, no tendréis temor. Ahora enfrentaréis la dificultad porque yo estoy contigo. Eso es la fe, la confianza. Ahora lo tenemos a José disfrutando esa bendición y trayendo y recibiendo a su padre y su familia con 70 personas que entran a Egipto porque hubo un gran hambre en la revelación del sueño de Faraón, un gran hambre en la tierra, pero José estaba en dominio de ellos. Y aunque José podía haber tenido rencor contra sus hermanos, aunque las películas dicen cosas y a lo mejor sí puede haber sido un poco, tal vez, lo cierto es que José dice en la Escritura: vosotros planeasteis mal para conmigo, pero Dios lo ha revertido y lo trajo a bien para salvación de mucha gente, para preservación de un pueblo. El plan de Dios, el propósito de Dios, lo cual nosotros muchas veces no vemos. Cuando estamos en el problema, en la dificultad, nos cegamos y flaqueamos en la fe. Cuando estamos llamados a confiar en Dios, a perseverar para alcanzar la bendición, la promesa de bendición que Dios no va a dejar sin falta para nosotros, porque esa bendición va a destruir la maldición que nos acecha y el enemigo no tendrá poder sobre nosotros, ni la dificultad ni la derrota. Solo victoria, porque pertenecemos a la iglesia del Dios viviente, la cual las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor le bendiga y le guarde y le ayude. Si está pasando problemas, si está pasando dificultad, tómese de la promesa de la palabra de Dios, tenga perseverancia, tenga paciencia, clame a Dios y el Señor hará. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias, Señor, por esta hora, por su palabra, por su Espíritu Santo, Señor, por la fe que ha manifestado en nuestras vidas
ayúdenos a tener carácter, a formar un carácter fiel, firme, fuerte y confiado siempre en Dios, que nos librará de toda dificultad. Gracias le damos por esto, Señor, pidiendo su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan bendición de Dios en sus vidas. Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.